Hola, ¿qué tal? Muy pero muy bienvenidos a esto que es el principal resumen de noticias de la 96.1. Mi nombre es Fabio Márquez y te voy a estar acompañando hasta las 13 horas aproximadamente. Recordá que podés seguirnos por FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá, como lo dice el eslogan, la radio que más crece, o por nuestras redes sociales. Estamos en @FM 96.1 Nogoyá, en nuestra fanpage de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Transmitimos también por nuestro canal de Twitch TV y en nuestro Instagram. Podés escucharnos también por nuestra aplicación. Nos encontrás en Google Play como FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá o en la dirección digital de server.laradio.online:9205/stream. Si querés, podés mandarnos también tu mensaje al número institucional de la radio al 3435 511 180 o a mi número personal al 3435 520 371. Y si querés visitarnos, estamos en San Martín 684, en plena peatonal San Martín. FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Muy bienvenidos a esto que es el resumen de noticias de hoy, martes 11 del 11 del 2025. Hoy vamos a tener dos temas para desarrollar. Uno lo vamos a desarrollar rapidito, que es un tema de actualidad, actualidad judicial, política también. Y otro tema que me parece más importante, que lo vamos a ver después, pero que involucra a una periodista. El primer tema tiene que ver con lo que se va a estar dando en los próximos días, próximos meses, y que va a ocupar el centro de la escena, que es la causa Cuaderno, donde se involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en lo que sería la causa con mayor número de implicados y de corrupción en los periodos en el que fue presidenta. Pero tengo que contarles cómo se origina esto, porque seguramente los van a bombardear de un montón de medios con la causa presentada, finalizada, armada con relación a la estructura de cómo está, pero no les van a contar cómo se origina esto. Néstor Kirchner, siendo presidente, se trae a un arquitecto del sur, íntimo amigo, que se llama Julio De Vido. Seguramente a todos les suena Julio De Vido, condenado, también implicado en algunas causas de corrupción. Resulta que ellos se juntaban en un café en Buenos Aires, cuando prácticamente se estaba gestando la presentación del gobierno, o la presentación del balotaje, que no se realizó, del balotaje en el cual se baja Carlos Menem, y en estas reuniones que se realizaban en este café, que se juntaba con Julio De Vido y varios más, a Julio De Vido en algún momento lo para un taxista que se llama Roberto Barata para pedirle trabajo. A De Vido le cae bien este taxista, se lo propone a Néstor Kirchner, empiezan a sumarlo para que lo lleve, sea su movilidad, ¿sí? en lo privado, ¿sí? No siendo todavía presidente ni tampoco ministro De Vido. A tal punto que Roberto Barata se hace de confianza, luego Néstor es presidente y De Vido lo incorpora a su cartera,
va escalando. Roberto Barata, recuerden que era un taxista, va escalando dentro de la estructura del ministerio que comandaba Devido, hasta que llega a ser un hombre de confianza de Julio Devido. Obviamente, por pertenecer al gremio de los taxis, Roberto Barata hace lo mismo con un taxista a quien contrata para que lo pueda movilizar y llevar de un lugar al otro, mientras iba escalando en esta pirámide de poder del gobierno de Néstor Kirchner. Contrata a otro taxista repitiendo lo que él mismo hizo cuando era taxista, y lo hace con un taxista de apellido Centeno. ¿Sí? Este taxista lo comienza a movilizar a Barata y dice Centeno que Barata le habría confesado algunos hechos de corrupción que se llevaban a cabo dentro de la cartera de Julio Devido. Centeno, Oscar Centeno, chofer, empezó a tomar apuntes en unos cuadernos de todo lo que le contaba, de las conversaciones que tenía Roberto Barata con él, o sea, su chofer personal, en una serie de cuadernos, y luego, un poco espantado Barata, ¿sí? Se los da a un periodista que justo salía a hacer footing, a caminar, a hacer sus ejercicios en una plaza, y ese periodista termina siendo Luis Majul. De acá es de donde sale la mayor causa de corrupción que están titulando los medios tal cual La Nación Más, TN, A24 y algunos diarios, algunos multimedios. Comienza una investigación llevada a cabo por el fiscal Carlos Stornelli, en donde en los cuadernos se nombraba a algunos empresarios. Entonces se los empieza a citar esos empresarios y a ofrecerles la ley del arrepentido para que pudieran implicar hacia arriba. Pero resulta que de la pericia y de la investigación llevada a cabo en esta causa, parece que ahora hay algunos empresarios que supuestamente se arrepintieron, entre comillas, y que ahora estarían arrepentidos de haberse arrepentido. ¿Y por qué sucede esto? Porque a pesar de que resulte inverosímil una historia en donde un chofer haya escrito en una cantidad de cuadernos Gloria, que si ustedes los ven son blog común y corriente como los que usamos nosotros, en la mayor causa de corrupción de un gobierno que implique a la expresidenta Néstor Kirchner. Les aclaro que desde ya, en mi posición, no puedo aseverar que sea inocente o que sea culpable la expresidenta. Presento el proceso, el procedimiento, ¿sí?, por el cual llega a este juicio. Para mí hay mucho de lawfare dentro de esta causa, al igual que la causabilidad, pero ya la hemos desarrollado, la causabilidad. Y resultase ser que los fiscales y los jueces que van a tratar este megajuicio por la causa Cuaderno son los mismos que jugaban al fútbol en la chacra de Mauricio Macri. Esto aparentemente a la opinión pública no interesa, porque el objetivo no es dilucidar si el proceso
está viciado, sino directamente condenar a una etapa de dirigentes de nuestra Argentina. No importa, repito, no importa cómo se arman estas causas, lo que importa es la condena. Y repito, me permito desconfiar y salir del lugar, como dice el negro Dolina, de tomar partido en algo, porque lo desconozco. Tendría que empaparme mucho de la causa, ver las pruebas, hay que desconfiar un poco. Y también hay que desconfiar de que no sea, de que sea verdad lo de los cuadernos, por encima de que en nuestro país rige el principio de inocencia. Pero tengo que contarles que la causa comienza a tambalear en lo que es mediático y en lo que es procedimental, por algunas cosas que son muy importantes que se los voy a leer y que sale en un artículo de página 12, en donde la pericia oficial sobre los cuadernos de Centeno, tachaduras, dictados, 4 tintas y varios autores. Recuerden que esto que les voy a leer va a ser totalmente desestimado y luego les voy a presentar un audio, ¿sí?, de Hugo Alconada Moon en el programa de María O'Donnell, un periodista que no podríamos tachar de kirchnerista. Hugo Alconada Moon, periodista con mucho renombre, y María O'Donnell menos, ¿sí?, podríamos decir que es kirchnerista. Pero en solo 2 manuscritos analizados se encontraron 1.600 irregularidades, o sea, en solo 2 cuadernos, tachaduras con liquid paper y diferentes velocidades de escritura, lo que muestra que los últimos cuadernos, los que sirven de acusación, fueron dictados. Además, descubrieron correcciones hechas por personas que no son Centeno, Oscar Centeno. Recuerden esto. La pericia oficial, miren lo que yo les voy a leer, sobre la fotocopia de los cuadernos hecha por la Superintendencia Federal de la Policía Científica, División Escopometría, confirma que en los 2 únicos cuadernos que se analizaron, los números 7 y 8, hay correcciones hechas por otras personas, es decir, no por el chofer Oscar Centeno, que hay 195 casos en los que se utilizó liquid paper, debajo del cual se pusieron cosas distintas al original. En total, hasta el momento, se percibieron 1.600 irregularidades en los textos. En esos cuadernos se utilizaron 4 tintas diferentes, lo que imposibilita saber cuándo se escribieron. La letra original sí es la de Centeno, pero en las correcciones intervinieron varias manos, o sea que la conclusión categórica es que los cuadernos fueron manipulados. Cuenta el informe de la Policía Federal esto no está inventado. Lo fundamental y lo decisivo: los primeros cuadernos fueron escritos con otra velocidad que los 2 últimos, lo que hace suponer que los primeros cuadernos eran propios de un remisero que anotaba dónde iba y a qué hora. En cambio, los últimos cuadernos fueron dictados. Esto es decisivo porque es en los últimos que habría dinero. Nunca lo había dicho antes en el relato Centeno. La pericia está referida a un único acusado, cuando en ese expediente los imputados son 120. Por ejemplo, de los 195 casos en que se usó el corrector, los expertos solo analizaron uno y se demostró que cambiaron la calle que figuraba en el original. Quedan 194 correcciones con liquid paper que todavía no se sabe qué decían en el original, porque eran nombres o textos referidos a otros acusados y no a Armando Lawson, por ejemplo. Bonadío, el ex juez Bonadío, extinto juez Bonadío, y Stornelli no hicieron pericias. A lo largo de 4 años y medio, las partes vienen reclamando una pericia oficial sobre los cuadernos, en especial la que Centeno, chofer del número 2 del ministro de Planificación, Roberto Barata, dijo que los quemó, y Diego Cabot, periodista de La Nación,
los aportó sanos y salvos. ¡Opa! Curiosamente, unos días antes de las elecciones del 2019. O sea, Centeno dijo que los quemó y aparecieron después, por un periodista de La Nación. Pese a la mentira flagrante de Centeno, el chofer arrepentido está en libertad cuando el falso testimonio agravado en causa penal es un delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión. La pericia oficial que hizo la policía científica se origina en que el empresario Armando Lawson, con el patrocinio del abogado Carlos Vera, mandó a hacer una pericia privada cuyos resultados se revelaron en abril de este año. Lawson es el titular de una empresa de energía que no es constructora, no es contratista del Estado y no tiene obra pública. Él admitió que hizo aportes a la campaña electoral del peronismo, como lo venía haciendo desde los albores de la democracia. Es más, presentó la extracción de dinero del banco y que el aporte electoral lo hizo en blanco. Centeno, incluso, afirma que retiró plata de la empresa de Lawson un día en que el empresario no estaba en Buenos Aires, sino en Santiago del Estero. Todo esto lo motivó, junto a su defensor Vela, a investigar cómo es que lo involucraron en el expediente que armaron el fallecido juez Claudio Bonadío y el procesado fiscal Carlos Stornelli. Recuerden que el fiscal Stornelli tiene una causa en donde utilizaba el espionaje, utilizaba la CIDE para espiar a la pareja de su expareja. Él tenía una novia, de la cual se separan, esa novia rehace su vida y el fiscal Stornelli utilizaba la CIDE para espiar a la nueva pareja de su exnovia. La velocidad de escritura, una conclusión fundamental, dice la pericia oficial. Inicialmente se advierte que en los asentamientos manuscritos se constata una escritura dinámica con rasgos de velocidad moderada. Por su parte, en las constancias finales se verifican remates y enlaces acelerados, mayor grado de inclinación de la escritura hacia la derecha y aumento de la extensión horizontal de las leyendas, todos ellos índices de mayor velocidad de escritura. Esta conclusión es de máxima importancia y se corresponde con la hipótesis ya planteada. Al principio, Centeno solo escribía sus recorridos, es decir, reportando horarios y dónde él iba. El estilo propio de un remisero, que es lo que era. Estamos hablando de un remisero, que escribe estos cuadernos. O sea, la causa se va a armar sobre lo que escribió un remisero. Bueno, a ver. Por eso, la escritura era lenta y pausada. Seguramente escribía entre viaje y viaje. La pericia da a entender que se corresponde a una bitácora. Cuando los especialistas de la policía científica describen la velocidad mucho mayor de los últimos cuadernos, algo que se determina por rasgos y por la mayor carga de tinta en la construcción de las gráficas, también sugieren que estos cuadernos pudieron ser dictados, o sea que se armaron tal vez en base a anotaciones que tenía Centeno, pero esta vez consignaron cifras de dinero, algo que no figura en los primeros cuadernos. O sea, los últimos se escribieron para acusar. Los cuadernos por los cuales van a ir todos a juicio, dice la pericia de la Policía Federal, fueron dictados. No fueron escritos por Centeno, pero dictados. Y todos, los primeros y los últimos, fueron manipulados por otras personas y no Centeno. Luego sigue el artículo hablando de tachadura, correcciones y otras irregularidades, pero esta causa va a seguir y seguramente va a ocupar todas las primeras portadas de los diarios y de los noticieros. Así que tenés que estar preparado para dilucidar qué es lo que te están vendiendo. ¿Sí? Repito, no sé si Fernández es inocente o es culpable y todos los implicados son culpables o inocentes. Ten en cuenta que fue escrito por un remisero de empleado de Julio Devido.
Eso por un lado. Ten en cuenta que se habían quemado, aparecieron fotocopias y luego aparecieron los manuscritos escritos por Centeno. Alguien mintió, pues si los habían quemado, se había sacado fotocopia y luego por arte de magia aparecieron los cuadernos originales, no sé qué es lo que hay atrás, por qué sucedió todo lo que sucedió. Y ten en cuenta estas irregularidades que te está contando Página 12 y que te va a contar ahora Hugo Alconada Moon acerca de la irregularidad de la escritura y las tachaduras de los cuadernos. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Los cuadernos los escribió Centeno, pero, y es un pero gigantesco, mayúsculo, tienen enmiendas, tachaduras, correcciones, dos tipos de escritura en el sentido de distintas velocidades, e incluso, aunque el cuerpo general de esos cuadernos los escribió Centeno, que había otras manos, María, que también estuvieron ahí retocando los cuadernos y eventualmente modificándolos. Ahora, ¿esto es fuertísimo o no? Yo te escucho. Sí. Y es pericia oficial, pericia de la Policía Federal. Sí. Por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, un peritaje que queda en manos de peritos de la Policía Federal, a los cuales, como suele ocurrir, la parte que reclama ese peritaje puede aportar sus propios peritos. Pero cuando participan peritos oficiales, el peritaje es oficial. Y si se cae cuadernos, bueno, se cae gran parte. Ya habían hecho bastante desprolijo todo lo que tenía que ver con el uso de la ley del arrepentido. Pero como decís vos, esto va a generar mucha duda respecto de todo lo demás. Ahora viene, si se quiere, un gran sacudón. Momento es como un terremoto en el expediente cuaderno. El peritaje lo que marca es: hay dos ritmos en la escritura de Centeno. Centeno los primeros cuadernos los escribió realmente como si fueran cuadernos. Hoy fui a lo de María, punto. Y entonces tiene el ritmo de alguien que está escribiendo 3 líneas. Hoy fui a lo de María, paré en esta esquina, salió tal persona, no fuimos, punto. Y hay un segundo ritmo de escritura, que es sobre todo en los últimos cuadernos, que es donde más se aborda toda la trama de los bolsos, donde el ritmo es un ritmo continuo, y un ritmo más rápido de la escritura. Esto podría especularse que es como cuando alguien está escribiendo, cuando alguien le dicta. ¿Viste? Cuando vos estabas en el colegio, la maestra dictaba, vos tenías que ir escribiendo a toda velocidad y ya tu forma, la caligrafía cambiaba. El otro gran eje que aquí sale a la luz es las enmiendas, las tachaduras, las correcciones y modificaciones aparecen en otras manos. Y la pregunta del millón, María, es: ¿quién le metió liquid paper y metió las correcciones? FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Bien, yo no te estoy pidiendo que tomes posición. De hecho, en mi misma persona, y parafraseando al sabio filósofo contemporáneo, al negro Alejandro Dolina, somos de tomar posición muy rápidamente. Lo que sí te estoy pidiendo es que pienses, que analices y que no saques conclusiones a la ligera. Hay algo que se llama sesgo de confirmación, por lo cual nos relacionamos en todos nuestros entornos, ya sea vínculos interpersonales, redes sociales, que es lo que es más priva, con pensamientos que son una cámara de eco de nuestra conclusión rápida. ¿Qué es esto? O sea, yo digo, esto es así, y cuando me paro en un video de una red social que confirma lo que yo estoy pensando, la red social me empieza a mostrar videos de justamente videos relacionados con esa idea. Eso se llama sesgo de confirmación, y de hecho quieren que tengamos sesgo de confirmación, cualquiera sea la posición, así estés a favor o en contra de algo. Se necesita la polaridad y se necesita estas cámaras de eco y estos sesgos de confirmación. ¿Por qué te pido esto?
porque el debate hoy en día es pobre, es pobrísimo. Y será una cuestión cultural volver al pensamiento aristotélico. Recuerden que Aristóteles en algún momento dijo: solo sé que no sé nada, y lo mataron. ¿Sí? No nos va a suceder eso. Quizás volvamos a pensar por cuenta propia y no estar llevados como un burro y una zanahoria de un pensamiento, de una idea, en la que definitivamente de cualquier lado de esta absurda grieta solamente le beneficie a los poderosos. Así que será una batalla cultural que deberemos imponer, y que si queremos una Argentina grande, rompamos ese sesgo de confirmación y volvamos a ejercer el pensamiento crítico. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá. Como todos sabrán, en el día de ayer se festejó el Día de la Tradición en honor al natalicio de José Hernández, el escritor de Martín Fierro, y por ello, y porque un poco me disculpo porque no tuvimos en el temario tiempo de tratar esta importante fecha, pero sí queremos hacerlo hoy con un representante de nuestra cultura y un querido compañero de nuestra radio, que es productor del Tren Zonal en gráfica y en programación los domingos de 10 a 12. Estamos hablando de Ricardo Maldonado. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda usted? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, mi querido amigo, y toda la audiencia de nuestra radio, ¿no? La Radio Ciudad de Nogoyá, y de la cual es nuestra casa, por supuesto, la cual es nuestra casa. Y ahí estamos con el Tren Zonal todos los domingos, de 10 a 12 horas, y multiplicando las voces de la radio en otras radios que retransmiten el programa. Bueno, me has convocado para hablar sobre José Hernández, más que nada sobre la tradición, porque en realidad la presencia de José Hernández se transforma en un baluarte de ese término tan amplio, tan universal como es la tradición, a partir de su obra magna, que es y será el Gaucho Martín Fierro. El Gaucho Martín Fierro, que aparece allá por 1872. Recordemos que Hernández había nacido en 1834, un 10 de noviembre, en la chacra de Pueyrredón, en San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, un hombre que conoció el ambiente de los gauchos, la cultura de los gauchos o gauderios, como también se les llamaba a veces en los ámbitos citadinos de una manera bastante despectiva, ¿no? Gauderios, salteadores, gente de clases bajas. José Hernández lo que hace es restituir la figura y la estatura moral, ética, simbólica para el ámbito rioplatense que significó la cultura del gaucho. A ese sujeto, como dice Hernández, que fue el primero en la guerra y el último en la paz. Ese gaucho que surgió del mestizaje de lo español con lo indiano, o de los descendientes o propiamente esclavos africanos traídos al Río de la Plata, también mezclados con indios, con criollos, con españoles. Recordemos que antes de 1810 solamente podían participar en las asambleas abiertas, los cabildos abiertos, que eran las casas de gobierno en aquel entonces en algunas ciudades. De hecho, Entre Ríos solamente tenía 3 cabildos: Gualeguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China. Solamente los hijos caracterizados, así ponían en las invitaciones, que obviamente sabían leer y escribir, cosa que era de una absoluta minoría, y que eran hijos legítimos de españoles.
o que eran españoles, para asegurarse la gobernanza de la corona española sobre estas tierras, con ese temor que ya venía creciendo desde el siglo XVIII con el levantamiento de Tupac Amaru en Perú. Bueno, esto también significó que lo criollo, por decirlo mestizo, y esa figura particular dentro del universo criollo que fue el gaucho, un hombre de 7 oficios y 14 necesidades, como alguna vez se dijo, y lo sigue teniendo. Es verdad, sí. Ese gaucho Martín Fierro representó a todo ese campesinado pobre, desterrado, sin posibilidad de tener un espacio donde vivir, a pesar de que arranca el Martín Fierro cuando dice: yo conocí esta tierra en la que el paisano vivía y su ranchito tenía, sus hijos y su mujer. Era una delicia ver cómo pasaban sus días, quizás añorando una etapa histórica argentina donde al gaucho se lo dejó en paz y donde pudo desarrollar su cultura, su modo de trabajo, su lenguaje y sus tradiciones. De ahí que el gaucho Martín Fierro surge en una época donde se hacía mofa del gaucho a través de las obras de escritores que en el ámbito rioplatense hacían teatro, sainetes, teatros de circo, donde el personaje era un poco un bufón, se burlaban del gaucho. El Fausto es una pieza característica de esa mofa que se hizo sobre el gaucho. Y José Hernández arranca hablando desde el gaucho. No habló sobre el gaucho, sino desde el gaucho. Él mismo fue un gaucho, y de hecho cuando le tocó jugarse por una causa nacional y popular, estuvo al lado del levantamiento de Ricardo López Jordán en 1870, y también sufrió el exilio, la persecución. No olvidemos que Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República, puso a precio la cabeza de José Hernández y la cabeza de López Jordán. Quiere decir que estos salvajes unitarios, como los que hoy nos gobiernan, esto viene de larga data. Claro. La persecución al pobre, el tratamiento denostativo de majadero a nuestros paisanos, a nuestros criollos, los cabecitas negras que surgen después con ese aluvión migratorio de las provincias hacia las capitales, buscando mejores condiciones de trabajo. ¿Cuántos nogoyaenses, cuántos entrerrianos, familias enteras se fueron a vivir al cordón industrial de Buenos Aires o a cualquier ciudad de Santa Fe o de Córdoba? Bueno, esto significa de lo que Marcelino Román identificó claramente como los hijos de Martín Fierro. No nos olvidemos que la vuelta de Martín Fierro, que José Hernández edita 7 años después de la primera parte, que él tituló El gaucho Martín Fierro en diciembre de 1872, en la imprenta de Zoilo Míguez, su amigo, tiene su segunda parte en la vuelta al Martín Fierro. Quiere decir cuando Martín Fierro regresa del desierto, regresa a estar en las tolderías de los indios pampas y se reincorpora al ámbito criollo, sin por eso dejar de observar la tragedia social que significó el exterminio de las montoneras, el exterminio del gaucho, la política totalmente segregacionista que tuvo Buenos Aires y que tuvo, por supuesto, los sectores interesados en las tierras más fértiles. Usaron al gaucho para combatir al indio, para quedarse con las tierras que también después le negaron al gaucho. Claro. Es decir, siempre está el interés capitalista, el interés de los terratenientes, en contra, por supuesto, de esa posibilidad de que surja un campesinado organizado, un campesinado pobre de trabajadores, un campesinado cooperativizado, como se intentó también con algunos levantamientos agrarios en la década del 30, en la década del 20, y que dieron, entre otras nacientes, por ejemplo, la Federación Agraria, que nace de un levantamiento de chacareros a razón de la explotación.
Bueno, ahí se integra la cultura criolla y también se acriolla toda esa cultura traída de Europa, ya besada en lecturas de los filósofos políticos marxistas, anarquistas, socialistas, que le dieron un sustento más orgánico a eso que estaba en la pulsión del pueblo. Ahora, volviendo al tema de la tradición, se toma al Martín Fierro como la obra cumbre de nuestra literatura gauchesca, que se inició allá a principios del siglo XIX con los cantares, las coplas, los cielitos de Bartolomé Hidalgo, y por supuesto toda una saga enorme de cancioneros anónimos, tradicionales, que se fueron transmitiendo de boca en boca. Eso es verdaderamente folclore. Generalmente uno emplea el término folclore. ¿Y usted qué canta? Yo canto folclore. No canta folclore. Canta proyección folclórica. Entonces, hablar con propiedad en estos términos es muy importante. ¿Por qué razón? Porque folclore se entiende todo el saber del pueblo, tradicional, saberes como ciencia comparada, porque una ciencia tiene que tener un conocimiento comparado con otras culturas, confrontado a distintos elementos de juicio y documentos y validaciones que tienen que ver con el rescate de la tradición oral. Entonces, eso es folclore. Muchos temas que nacieron de autoría, después entraron en la corriente de la transmisión oral y sus autores se perdieron para siempre y quedaron como memoria colectiva. Es decir, se folclorizaron, se tradicionaron. Entonces, la tradición es un bien que tienen los pueblos para defender su soberanía, fundamentalmente su soberanía. Dijo Avellaneda, recordamos la frase que es tan famosa de Nicolás Avellaneda: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la memoria de sus destinos. Este político que allá por 1874 a 1880 fue presidente de los argentinos. Siendo Avellaneda un señorito, tampoco no fue un hombre que defendió la cultura gaucha, pero tomó conciencia de la importancia de la preservación de las tradiciones, porque esa era la única garantía de que Argentina siguiera siendo Argentina. Hoy, estos libertarios descerebrados que nos gobiernan y todos los sectores que prefieren la bandera norteamericana a la Argentina y que están ansiosos de recibir dólares, realmente han nacido en este país, pero no se sienten argentinos. Claro. Sentirse argentino es hacerse responsable de una tradición, de una cultura, saber la historia de cada pueblo, saber la historia de los pueblos nuestros, de dónde venimos, escuchar a los abuelos, escuchar a los mayores, aprender de la memoria ancestral. Bueno, eso es la tradición, la esencia cultural de los pueblos en cualquier idioma y en cualquier tiempo. ¿Qué más tradición que la Biblia misma? Un libro que reúne todas las tradiciones de una cultura, pueblo hebreo a través del tiempo en el Antiguo Testamento, y a su vez la memoria de los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, el Evangelio, o los Evangelios. Entonces todo también forma parte de la tradición. La tradición nos permite tener una conciencia histórica. Si a nosotros nos licúan este presente, que no sabemos de dónde venimos, quedamos realmente como clavelitos del aire, ahí soportados en el mero espacio, viviendo un presente que es totalmente fortuito y que cualquier viento nos lleva para cualquier lado. Para dejar de ser un pueblo bobo, masa, llevado a cualquier elección, votando siempre supuestamente por el mal menor, pero errándole de aquí a la luna a la hora de elegir un destino de la patria. El destino de la patria no puede ser para unos pocos, la patria debe ser de todos. Y si la patria es el otro, cosa que lo hacemos nuestro, ese pensamiento y esa frase, la patria somos todos, la patria es el pueblo. El concepto de patria tiene que ver con el lugar de nacimiento y con el lugar al que uno pertenece anímica, ideológicamente, en la memoria colectiva, culturalmente pertenece. Y para uno pertenecer a un ámbito tiene que conocerlo, es imposible.
no conocerlo. Si a alguno le preguntan, contame algo de la historia de tu abuelo, o de tu abuela, o qué cocinaba tu abuela, o a qué jugaba tu abuelo cuando era gurí, cómo era la tierra antes, hasta dónde llegaban los montes del Montiel antiguo, acá en el departamento de Nogoyá, cómo era la vida en Crucecita Séptima hace 70 años atrás. Bueno, todo eso tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. No necesitamos ir tan lejos para encontrarnos, lo tenemos acá al lado. Detrás de cada esquina, donde hay una casa derruida, hay una historia, donde hay una tradición familiar que viene de generación en generación, hay una historia y hay una tradición también. Quizás esa tradición se traduce en un comportamiento, en una actitud, en valores que nos sustentan. Decir, bueno, yo soy de Nogoyá, o como yo digo, yo soy de Galarza y de Nogoyá o del lugar donde esté, pero siempre la raíz profunda la tengo en el pueblo donde nací, donde conocí la luz del mundo. Entonces, hacerse cargo de esa historia, de ese lugar donde uno vive, donde uno nace, es también velar por esa tradición. Tiene que ver también con esta disputa constante de modas pasajeras, de música ocasional, o no sé cómo se le llama, bueno, o de letras que realmente no dicen nada, repitiendo siempre lo mismo, sin siquiera abordar desde el punto de vista lírico, cuando tratan temas amorosos, decir algo importante del amor, sino puras estupideces, y solamente emanando consumo de drogas y sexo barato. Entonces, evidentemente, eso no es la tradición. Esa es la imposición del imperio, que quieren un pueblo totalmente adormecido, enajenado, condicionado, un pueblo que esté totalmente fácil de arrear y de domesticar y de conquistar, porque el fin de ellos, el fin del imperio norteamericano y del sionismo capitalista internacional, es quedarse con esta patria y hacer de la Argentina una estrella más en la bandera yanqui. Nosotros, los argentinos bien nacidos, los argentinos que amamos esta tierra, tenemos una sola bandera, que es la celeste y blanca, y los entrerrianos tenemos la celeste y blanca con la franja colorada, que es lo que nos identifica como entrerrianos, como artiguistas, más que como ramirianos, como artiguistas. El único hombre fiel al pueblo entrerriano fue Artigas, no Ramírez. Lamentablemente esto hay que decirlo, hay mucha mentira al respecto, como cuando se intentan poner a un prócer y se tratan de tapar todos sus crímenes, todos sus chanchullos, sus negociados, todas sus vendetas y toda esta suerte de cofradía masónica que lo único que ha hecho es servir en bandeja a la soberanía de nuestro país, a los intereses británicos o a los intereses norteamericanos. José Hernández luchó contra todo eso, siendo él masón también, ¿no? No estoy negando su condición de masón, pero traía de la masonería ese anhelo de reafirmación del hombre en su destino. Quizás tomó por ahí, pero a la hora de jugarse políticamente, que es donde realmente los hombres validan y convalidan su postura ante el mundo y ante el tiempo que les toca vivir, siempre se jugó por el gaucho, por el pobre, por el trabajador, por el desterrado, el perseguido, el torturado. Y José Hernández entonces nos recordó la importancia de esa tradición, que te vuelvo a reiterar, el gaucho que había sido motivo de burla, de mofa, de sainete, de caricatura, lo transformó en un sujeto histórico fundacional de la Argentina. Entonces, cuando leemos el Martín Fierro, decimos, bueno, acá está nuestra patria, acá está la Argentina. Y el Martín Fierro lo podemos leer acá en Tierra del Fuego, en La Quiaca o en Misiones, y siempre será el Martín Fierro. Entonces, bien justo tiene ese merecimiento José Hernández de tomar su fecha de natalicio, el 10 de noviembre, para que recordemos la vigencia, la validez que tienen las tradiciones. La tradición no es un conjunto de piezas de museo. La tradición no es un montón de cacharros ahí numerados o de piezas
arrumbadas en estantes, que de vez en cuando le quitan el polvo con algunos plumeros, y que siempre están dependiendo del antojo del que está a cargo del museo para que explique algo de ese pasado. La tradición es mucho más que eso, esos son vestigios, son como restos fósiles, ¿no? Pero la tradición es materia viviente. La tradición está en el habla popular, está en el pensamiento libre, está en el sentimiento nuestro cada vez que escuchamos un tema musical o leemos un escritor. Y a propósito de eso, tengo acá sobre mi mesa 2 libros fundamentales. A ver. El primero que rescata la presencia de José Hernández en Entre Ríos es Aníbal S. Vázquez. Aníbal S. Vázquez publica un libro que se llama José Hernández en los entreveros jordanistas. Un libro que fue editado precisamente el 10 de noviembre de 1953. Y yo tengo un ejemplar del libro firmado por Aníbal Vázquez. Y ese libro llegó a mis manos a través de un librero de Gualeguaychú, José Selva, que también tiene algunos libros muy antiguos ahí preparados en su librería para algunos interesados en la historia y en las tradiciones. Y así que él fue el que me facilitó este libro, y yo por supuesto se lo compré, y lo tengo aquí, 1853, José Hernández en los entreveros jordanistas. Y da una explicación a modo de prólogo, de proemio. Dice: en las informaciones biográficas que se tienen dadas de José Hernández, se consigna su participación en la revolución del general don Ricardo López Jordán en el año 1870, prescindiéndose hasta ahora de ofrecer detalles interesantes como podrían ser los relacionados con el grado de vinculación que tuvieron esos eminentes ciudadanos, la amistad que cultivaron, las ideas que los solidarizó en la acción y el pensamiento que orientó conductas e inspiró realizaciones. Entre otros conceptos, dice Aníbal S. Vázquez sobre José Hernández en los entreveros jordanistas. Y recordemos que José Hernández se casó en la ciudad de Paraná con Carolina González del Solar en 1857, un 8 de junio de 1863, y que tuvieron 7 hijos. Y entre 1852 y 1872, durante una época de gran agitación política en el país, José Hernández defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a autoridades centrales. Es decir, combatió el centralismo porteño, el unitarismo. Hoy, 2025, nos siguen gobernando los unitarios. Todo se cocina en Buenos Aires. Dice el dicho: Dios está en todas partes, pero tiende en Buenos Aires, ¿no? Sí, exacto. Quizás como una broma, parece ser un chiste, pero es la pura verdad. Bueno, José Hernández estuvo a las órdenes también de Urquiza en las batallas de Pavón y de Cepeda en 1859 y 1861, y fue uno de los decepcionados de la traición de Urquiza en la batalla de Pavón, cuando hace pegar la vuelta a su ejército y le entrega servida en bandeja la batalla de Pavón y el dominio de Buenos Aires a Mitre. Y entonces desde ahí comienza el drama argentino. Esto que es la macrocefalia de Buenos Aires y el país raquítico del interior. Hasta la Confederación Argentina tuvimos la posibilidad de ser un conjunto de estados provinciales, no republiquetas como quería Ramírez, sino estados integrados con un consenso general y en la defensa del interés común. Bueno, eso no pudo ser. En 1861 se selló la suerte, quedó nuestra provincia de Entre Ríos y Corrientes, quedó hipotecada por un contrato secreto que firmó Urquiza con el Imperio de Brasil y con los financistas ingleses, donde se ponía en prenda las tierras de Entre Ríos y Corrientes,
con tal de que Brasil aportara hombres, armas y dinero al ejército grande para combatirlo a Rosas, para destituirlo a Rosas. ¿Cuántas veces esas traiciones? Y eso nos trae a la memoria el bombardeo de Plaza de Mayo de junio de 1855, siempre actuando de la misma manera, aliándose a los peores intereses para destruir el anhelo de un pueblo, para invadir el propio pueblo. Recordemos que el bombardeo de Plaza de Mayo, que son los prolegómenos de lo que después fue la más sangrienta dictadura del siglo XX, que arrancó ya en 1975 hasta 1983 y que pervivió todavía en 1984 con los grupos de tarea. Recordemos que todo eso que ahora pretenden estos jueces puestos a dedo y al servicio de las oligarquías pretenden dejar a los criminales sueltos. Bueno, en aquel entonces se mandaba limpiamente a degollar federales. Y Sarmiento mismo lo dice: no aborre sangre de gauchos, que lo único que tienen de humanos es la sangre. Entonces, nosotros venimos de esa conciencia histórica. Y cuando yo pulso una guitarra, estoy pulsando el sentimiento de la tierra y la conciencia de un pueblo en su cultura, en sus valores, y el derecho a la libertad y a la justicia. No alcanza la unión y la libertad, es necesario la justicia, y la justicia social. Y la justicia social significa igualdad ante la ley y oportunidades iguales para todos, para que cada familia argentina pueda desarrollarse, pueda tener sus sueños, pueda cumplir sus sueños, y no llegar a este plano donde hoy estamos asquerosamente debatiendo si el obrero tiene que trabajar 12 horas y ser esclavo de patrones que no tienen ningún tipo de límites. Acá mismo ya vemos que hay empresas que explotan a los trabajadores aprovechándose de este desquicio legal, donde estos libertarios capitalistas que hacen una suerte de terrorismo económico ante una falta tremenda de trabajo, como en aquel entonces había una falta total de respeto hacia la libertad y hacia la tierra del hombre, bueno, expulsándolo de todos lados, llevándolo a pelear en la frontera. Hoy también se pretende esclavizar al trabajador. Entonces la única opción es la lucha, la única opción es la organización, un pueblo organizado para defender su destino histórico, porque si perdemos la conciencia de nuestro destino, estamos perdidos. Y la conciencia de nuestro destino la alimentamos y la retroalimentamos en la tradición. Cuando nos ponemos un sombrero, una bombacha, un pañuelo al cuello, cuando vestimos nuestras pilchas paisanas, asumimos un compromiso, no es un adorno, no es un disfraz. No estamos en Halloween. Estamos sintiendo y defendiendo nuestra pertenencia a esta patria y a esta cultura. Entonces hoy yo quería hablar sobre ese motivo. Y ese motivo del Martín Fierro que también refleja Fermín Chávez, nuestro Fermín Chávez, y su libro maravilloso Vida y Muerte de López Jordán, y los motivos de Hernández en su dimensión como periodista y como luchador de las causas populares. Su libro Civilización o Barbarie, ese libro de Fermín Chávez que abre un horizonte de revisionismo histórico, y su labor poética en una provincia al este, o como una antigua queja. Ahí está el poeta, el historiador, el literato, el hombre de pensamiento, el hombre del pueblito, el hombre de aquí, de Nogoyá. Entonces, nosotros decimos tradiciones, claro, y en la biblioteca popular que lleva el nombre, debería haber clases constantes difundiendo la obra de Fermín Chávez, el pensamiento de Fermín Chávez, la biografía de Fermín Chávez. Que los profesores de literatura lleven a sus alumnos a la biblioteca a recorrer la bibliografía de Fermín Chávez. Que los profesores de historia, que realmente les importa la historia, no se queden meramente en lo contestatario, a ver quién tiene mejor verdad que el otro. Que consulten los libros y lean a uno y a otros, y entiendan de esa manera que es necesario respetar esa historia. Y por eso ese desvelo que tuvo el profesor Segura. Juan José Antonio Segura tuvo una claridad tremenda, una claridad meridiana, al saber, al pensar
al saber y al pensar que solamente a través de un relato bien documentado de la historia de nuestro pueblo es como Nogoyá podía tener su tradición bien sentada, bien documentada, su memoria colectiva salvada y comunicada a las nuevas generaciones. Entonces, cuando viene alguna supuesta historiadora o algún historiador que dice, no, la historia segura es re larga, es aburrida, solamente para los que saben, eso no, está al alcance de todos. No tengamos pereza de leer, no tengamos pereza de investigar. Y entonces dejo como último deseo es que escuchemos a nuestros mayores, aprendamos a escuchar los estilos, las guitarras, las canciones, a leer la obra de Fermín Chávez, de Aníbal S. Vázquez, del profesor Juan José Antonio Segura, de los historiadores de los distintos departamentos, a conocer nuestra provincia, nuestra región, y a escuchar la relación que existe entre el arte y la historia. Y esto tiene que formar parte de una nueva conciencia social y política a nuestro pueblo, para que 4 advenedizos nos sigan mandando desde el Ejecutivo municipal o provincial. Necesitamos gente probada, con capacidad y con responsabilidad y con respeto hacia el pueblo humilde. Entonces, esa es mi palabra para el día de hoy. Hernández nos enseñó ese respeto, nos enseñó la validez del pensamiento argentino. Y en ese sentido estamos bien afianzados. Muchas gracias por este espacio, mi querido amigo Fabio. Ricardo, impecable, no podíamos pasar una fecha como esta sin que nuestro representante cultural de nuestra radio tuviera la palabra, y obviamente estaremos acompañándonos este próximo domingo con el Tren Zonal a las 10 horas por 96.1 y por todas las emisoras que la repiten en vivo y en diferido, Ricardo. Muchas gracias, Fabio, y esperamos a todos los oyentes y ojalá sean muchos. Y a propósito de eso también vamos a estar comentando este domingo la aparición de la nueva edición de la revista El Tren Zonal. Gracias por este espacio y un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias, Ricardo. Escuchábamos de fondo en la entrevista Balada para Martín Fierro de Ariel Ramírez, en la interpretación de Ricardo Maldonado, y vamos a despedir este momento del programa con Flor del Rincón, de y por Ricardo Maldonado. Aromas de memoria busco en la brisa, gano colinas en la canción, me doy de lleno entre tanta vida, me espejo entero en el corazón. Amigo, no hay regreso que se compare, ni pecho libre que esté mejor, a sueño suelto lo que se sabe, querencia de agua, flor del rincón, y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte ombúes al atardecer, y el alguacil que va curando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del aire islero que oxida enero. Todo es pañuelo, desvelo y vuelo. Cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa, carros con redes sacan la luna de otras edades. La boca llena de sucedidos y ya me siento de entre los míos. La piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela de hondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz.
La orilla me saluda, la ausencia herida, cruzó la línea de una emoción donde Gaspar dejó su mirada llena de ceibos, me miro yo. La cinta que me lleva al rumbo confía, como un caballo que es volvedor, madera fresca canta y convida, rema su gracia, flor del rincón, y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte ombúes al atardecer, y el alguacil que va jurando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del aire islero que oxida enero. Todo es pañuelo, desvelo y vuelo. Cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa carros con redes sacan la luna de otras edades, la boca llena de sucedidos, y ya me siento entre los míos, la piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela de hondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Y por último, antes de despedirnos, tengo que hacer un pedido muy especial para un niño de la ciudad de Nogoyá que se llama Alejo. Te cuento, a Alejo le diagnosticaron hace 2 años la enfermedad de Coats. Es una enfermedad ocular, o sea que le afecta su visión. Es una enfermedad rara, que no se conocen casos. Es el primer caso en todo Entre Ríos, por ser niño y por ser varón. Hay 9 casos en todo el país. Lo que se sabe por el momento, que la enfermedad no tiene cura. Se trata con cirugía y tratamientos. Alejo, pobrecito, va perdiendo el 35% de su visión. La mamá de Alejo nos escribe a la radio y nos dice que cuentan con una mutual, pero son tratamientos caros y que no cubren al 100% los estudios que se le realizan. Y es por eso que se ha alargado una rifa solidaria, rifa a beneficio de Alejo Díaz, que padece una enfermedad ocular, para solventar gastos de cirugía láser con pantofotocoagulación e inyección intravitrea de sustancias antigiogénicas y tratamientos a seguir postoperatorio. Esta es una causa en la cual todos tenemos que ponernos las pilas. Por Alejito, tenemos que tener en cuenta que son 1000 números para colaborar con el tratamiento de este chico, de este niño, este gurí nuestro, nogoyaense. Se va a estar rifando una manga de madera de eucaliptus para animales, 2 juegos de sillones, una mini pimer y un juego de bowl, una sandwichera, una pava eléctrica más una fuente, una lonchera eléctrica, una mandolina multifunción más una balanza de cocina, juegos de sábanas, juegos de toallas, un parlante portátil y auriculares, una bandolera más una prenda de ropa, un portatermo más un termo, un servicio de lifting de pestañas y servicio de uñas, una torta más un vino,
un set de productos Bagué, un set de perfumes de Avon y el 16º premio es un premio sorpresa. El valor de este número asciende a la suma de 10.000 pesos y sortea por Lotería Nocturna de Entre Ríos. Una vez vendidos todos los números, se comunicará con previo aviso. Te cuento, si querés adquirir los números, te podés comunicar al 3435-578-232. Repito, 3435-578-232 para colaborar con Alejito, ¿sí? Que tiene 13 años y que, como la mamá con todo el dolor del mundo, nos cuenta que ha perdido el 35% de la visión, pero que tiene la posibilidad de retardar su enfermedad, ¿sí? En donde todos, creo, debemos colaborar como nogoyaenses. Y esta cortina indica el final de la edición de hoy del principal resumen de noticias de la 96.1. Mi nombre es Fabio Márquez y gracias por haberme acompañado. Nos encontramos en cualquier momento. Chao.